Hola, muy buenos días, tardes, bueno, como corresponda, según como le estén mirando este video. Les cuento que, bueno, se me ha planteado la oportunidad de compartir con ustedes mi trabajo sobre masculinidades, algunas ideas, algunas expectativas que a veces nos hacemos con respecto a este campo de conocimiento, un campo de estudios, pero también en la práctica cotidiana, ¿no? Así que bueno, quizá la primera pregunta que nos podemos hacer, la primera interrogante, y cada quien pueda ir contestándose lo que sienta oportuno es ¿qué es esto de las masculinidades? ¿No es cierto? Primero que nada, ¿por qué en plural? ¿Por qué no hablar de solo de masculinidad? Y bueno, ¿por qué parece que ahora hablamos mucho de nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué es esto de las nuevas? ¿Es que está sucediendo algo distinto a lo que sucedía antes? Más allá de que cada quien vaya reflexionando sobre esto y dando sus propias respuestas, todas válidas por supuesto, contarles que, bueno, desde donde lo trabajamos en la Facultad de Psicología, en el Instituto de Psicología de la Salud, el programa de género concretamente, eh, trabajamos la temática masculinidades, enfoque de masculinidades dentro del campo de los estudios de género. Ahí, bueno, tendríamos que plantear rápidamente y por lo corto del video es difícil, pero esto de los estudios de masculinidades de alguna manera es en el estudio académico y activista, que emerge luego de los estudios sobre la mujer, de los movimientos feministas en sus diferentes instancias. Bueno, surge todo este campo de los estudios de género que lo que fundamentalmente plantea es la necesidad de valorar qué sucede, qué les sucede a las mujeres, pero también en relación a los varones y a otras personas que no se identifican con el ser varón, con el ser mujer, a raíz de, bueno, de tener género, a raíz de esto que nos ha sido asignado a todas las personas y de alguna manera hemos asumido. Ahora bien, ya se entreveró un poco la cosa, ¿no? Dijimos masculinidades, estudios de género, o mejor dicho, estudios de género con enfoque de masculinidades, ¿no? Y esto también es una herencia de los estudios sobre los varones, que, bueno, todo esto tiene unas 3-4 décadas de trayectoria, lo de estudiar a las masculinidades, lo cual es muy poco en la historia de conocimiento, en la historia de la humanidad, por lo tanto hay mucha cosa que se está gestando todavía. Pero ahora bien, ¿qué es esto del género? Estudios de género, ¿no? Bueno, ustedes lo habrán visto con otros videos, en otros cursos, y no es mi interés ser exhaustivo acá, pero sí tener que relacionar, por lógica, esto de género asociado a la cultura, ¿no? Ustedes habrán visto esto bueno, la cultura machista, patriarcal, el sistema en el que vivimos. De alguna manera el género también tiene un componente que es clave, que es relacional, o sea, nadie construye género por sí mismo, sino que el género se construye en relación con otros y con otras, y ahí lo importante. Y en esta relación con otros y con otras, a medida de que nacemos, ¿no? Desarrollamos como seres humanos en las diferentes etapas evolutivas, también podemos pensar y sentir que el género tiene un componente subjetivo. Entonces está lo cultural y lo social, bueno, todo lo que tiene que ver con lo comunitario y colectivo. Está lo relacional, que es lo que se genera en el ¿no? Entre una persona y sus vínculos. Y está lo subjetivo, que es lo que le pasa de alguna manera a esa persona consigo misma. Pero esta construcción subjetiva no nace de la nada, no viene en el ADN, sino que de vuelta tiene que ver con lo relacional y con lo cultural y con lo colectivo. A todas las personas se nos asigna un género cuando nacemos en base a, bueno, nuestro aspecto físico y fundamentalmente las características sexuales genitales que si son visibles, entonces va rápidamente, inclusive a través de las ecografías, va a decir, bueno,
hombre-mujer, y ahí ya se van a desplegar un sinnúmero de expectativas conscientes e inconscientes de todo el entorno de ese niño, niña, niñe que va a nacer, donde, bueno, algunas personas hasta van a comprar las caravanas para perforarle las orejas a las niñas en el momento de nacer, o en el primer día de nacimiento, o comprar la ropa de determinados colores o con determinados volados o no, según. Y ahí ya se empieza a construir de alguna manera una serie de expectativas, una serie de cuestiones esperadas para esa personita que va a llegar, y ahí ya podemos encontrar lo que se denominan los estereotipos de género, ¿no? O sea, los estereotipos de género son desde esto de, bueno, lo más básico, rosado celeste, ¿no? La ropa, etcétera, hasta, bueno, cómo agarramos un niño o una niña de meses de edad y cómo lo movemos en el espacio, o cómo le demandamos cosas, o qué expectativas tenemos con lo que le decimos, ¿no? Las comparaciones que se hacen muchas veces con los cuerpos de los bebés, sobre todo con respecto a sus progenitores, ¿no? Las bebés hay mucho menos comparación. Acá hay un ejemplo muy claro en el texto de Rubén Campero, A lo macho, donde, bueno, hace todo como un ejemplo a la inversa de lo que sería hablar de los genitales de un varoncito con su papá, con sus tíos y amigos, ¿no? En esto de la comparativa, es como el papá, qué bien, qué mal, qué no sé qué, y como esto hecho con niñas y con las mamás y las tías hablando sobre la vulva sería como una cosa totalmente incómodo de escuchar por falta de trayectoria, pero en realidad es incómodo en los dos sentidos, ¿no es cierto? Pero uno está más naturalizado, es más normalizado, y lo otro no tanto. Ahí es como los estereotipos de género se van retroalimentando a sí mismos y se van formando, y de alguna manera, cuando este niño niña niñe va a ir creciendo en su etapa evolutiva, va a ir incorporando todas esas expectativas que se tiene sobre sí misma, y va a ir desplegando actitudes en función de ello. Y ahí es donde, además de los estereotipos de género, que van a ser asumidos de lo que es dado por el entorno, se van a ir construyendo roles de género, que, o sea, en realidad ya están construidos, se van a ir asignando roles de género, que por supuesto ustedes saben que a las mujeres en general se les asignan todas las tareas más vinculadas a cuidado, a todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo en cuanto a lo doméstico, ¿no? Muchas veces niñas haciéndose cargo de sus hermanos, hermanas, bueno, haciéndose cargo de tareas domésticas, inclusive de adultos, y como a los niños se les asignan otro tipo de tareas que van a tener que ver con otros roles que tienen más que ver con el mundo de lo público, ¿no? Tenés que salir andar a hacer los mandados a los 7, 8 años, ¿no? Andá a hacer no sé qué, andá a ayudar a tu papá a cortar el árbol. Y entonces se van generando por estas expectativas conscientes e inconscientes que tienen las familias, ¿no? Quienes educan y paternan y maternan, y por el entorno, bueno, se van asignando en función de estereotipos y roles de género, cosas que tendremos que hacer todos y todas para ser más o menos aceptados, aceptadas en sociedad, ¿no? Cada vez que un niño o una niña se corra un poco del parámetro que le fue asignado, va a recibir de alguna manera un incentivo o un correctivo de ello, ¿no? Entonces la niña que quiera jugar al fútbol va a tener comentarios en su entorno, el niño que quiera hacer ballet va a tener comentarios en su entorno, y etcétera. Pongo estos dos extremos que son estereotipados, y disculpen por el ejemplo, pero para que nos entendamos en pocos minutos. Ahora bien, esto construye, y acá voy a hacer un avance muy rápido, esto construye una forma de ser y de estar en el mundo que, por ejemplo, para quienes hemos nacido bueno, con pene y nos autoidentificamos con el ser varón, también por esto de cómo se ha ido construyendo en los primeros años de nuestra vida, nos va a generar, bueno, la obligación de
dicen por allí autores y autoras muy importantes que han escrito sobre las masculinidades, que tenemos que demostrar que somos varones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser varón se construiría en base a 3 negaciones. El no ser bebé, o sea, esto tiene que ver con el adultocentrismo. El no ser homosexual, esto tiene que ver con la homofobia. Y el no ser mujer, esto tiene que ver con la misoginia. La homofobia y la misoginia, ahora no nos va a dar el tiempo, pero bueno, son construcciones subjetivas, inconscientes, que se constituyen en los primeros años de vida, y después ese núcleo subjetivo inconsciente puede de alguna manera activar acciones y pasaje al acto de mucha violencia y agresividad hacia, bueno, homosexuales o fundamentalmente mujeres, que es la misoginia, lo que más conocemos como violencia basada en género, ¿no? Que entonces la violencia basada en género es esto de las violencias que se ejercen a través de el uso de ese poder desigual asignado y asumido por varones y por mujeres, ¿no? Y de alguna manera la reproducción de este modelo y forzar que este modelo se mantenga estable en ese sentido. Y acá es donde vamos a problematizar lo de nuevas masculinidades. Todos entendimos a esta altura de los acontecimientos que no es políticamente correcto y no es adecuado y aceptado, además de que, bueno, es una lesión a los derechos humanos ejercer violencia hacia las mujeres de cualquier tipo. Pero entonces se constituyen nuevos relatos, de alguna manera, neomachismo, podríamos decir. Por allí otros autores hablaron de micromachismos, ¿no? En donde, bueno, vamos a terminar reproduciendo el mismo ejercicio de poder de manera más sutil, en teoría, o menos evidente, por lo menos, ¿no? Menos criticado por la cultura, ¿no? Entonces, esto de nuevas masculinidades es un arma de doble filo, que en este momento la estamos usando menos, esta terminología, por justamente esto, porque a veces las nuevas formas de hacer algo son las formas viejas hechas de otra manera con el mismo resultado, y no es lo que queremos. Lo que queremos es que se transformen los modelos de masculinidad, las masculinidades hacia modelos más saludables, sobre todo de relación. ¿Se acuerdan que cuando dijimos cultura, relación, subjetivo, la relación es lo que fundamentalmente va a definir la construcción de nuevos espacios? Entonces, contarles. Por allí hay una autora del Río de la Plata muy importante que trabaja esto hace varias décadas, que nos plantea que hay 3 modos, por lo menos, de pensar a los varones, ¿no? En el ejercicio de su género, o sea, de sus masculinidades. Y esto dice que tienen modos más tradicionales, serían nuestros abuelos, bisabuelos, esa forma de ser y de estar en el mundo, todos nos podemos imaginar. Formas transicionales, que es que algunos varones nos dimos cuenta de que aquello era terrible, era espantoso, había como un sostenimiento de los casamientos por décadas y décadas, pero a sufrimiento fundamentalmente de la mujer, pero a sufrimiento de todo el núcleo familiar, muchas veces, la mayoría de las veces lamentablemente, y sin procesos de denuncia posibles, etc. Había como un velo sobre ello. Entonces se construyó modelos transicionales, que son estos varones que, bueno, dándose cuenta que tienen que ser más igualitarios, dicen: yo ayudo en casa, ¿no? Yo ayudo en casa, yo una vez cambié los pañales, yo llevo a veces a los nenes al pediatra. Entonces hacen algo para acercarse a esa zona de igualdad, pero lo hacen desde un no darse cuenta, creo, de que es su responsabilidad. Entonces es como que esto de yo ayudo es como, bueno, no es mi responsabilidad, pero yo hago algo para quedar bien y además me tienen que aplaudir, ¿no? Esto es tomado por mucha gente, hombres y mujeres, que estamos en transición, y a veces son aplaudidas algunas conductas que en realidad es simplemente cumplir con tu responsabilidad, y a veces es muy criticado porque todavía no te moviste lo suficiente. Entonces es una zona de mucha tensión. Y después hay un tercer modo, además del tradicional y del transicional, que sería el innovador. El innovador es el que realmente ha llegado a un ejercicio en relación realmente igualitario y saludable, ¿no? Y ahí, bueno, ejemplos muy pocos, lamentablemente, pero serían esas parejas que, bueno, realmente logran, mediante el acuerdo verbal, establecer vínculos así como
saludables, igualitarios, con una paternidad activa, con una manifestación de los afectos y las emociones por parte de los varones en igualdad de condiciones que las mujeres, y no en el uso de ellas como para muchas veces traducción de lo que me pasa, porque ni yo me entero de lo que me sucede, ¿no? Por esta dificultad que muchas veces en el mundo emocional tenemos los varones. Entonces, todo esto, y redondeando porque se hizo un poco largo, lamentablemente pido disculpas, va a desembocar en violencias o procesos saludables, ¿no? Con nosotros mismos y con los otros, o sea, el vínculo con nosotros y con nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las violencias? Bueno, las violencias se pueden catalogar por las formas de, ¿no? Física, emocional, económica, sexual, etc. Se pueden identificar por los espacios donde se produce, doméstica, en el noviazgo, intrafamiliar, etc. Se pueden producir por las causas que originan la violencia, por ejemplo, violencia basada en género, tiene que ver con esta causa de la desigualdad de poder asignado y asumido y la reproducción del modelo, etc., ¿no? Entonces, muchas veces confundimos términos y roles que es bueno que nos explayemos en darle más claridad de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de violencias. Y como contrapartida, y acá la parte más importante de todo, es cómo en vez de ejercicio de violencias podemos detenernos y ejercer vínculos saludables. Y para ejercer vínculos saludables, sin duda hay que romper un poco con el modelo de todo lo que se nos ha mandatado y empezar a hacer cosas distintas. Por lo cual la creatividad va a ser un valor fundamental para generar nuevas formas de autocuidado, nuevas formas de estar conmigo mismo, nuevas formas de entenderme y nuevas formas de estar con el resto del mundo en estas formas novedosas y saludables de construir una cultura de paz. Bueno, espero que les haya sido de su agrado este intercambio. Les pido disculpas por lo extenso del tiempo y les mando un gran saludo. Quedo a las órdenes para ampliar en lo que haga falta. Que pasen muy bien.